lo que es la espermatogénesis. Eh, este, recuerden ustedes que la célula primaria, pues es las espermátides, luego se ve, y eh, las células de Sertoli van a ser las células de sostén, procesos de diferenciación, pero como ya habíamos visto, tienen procesos de división meiótica, una primera y una segunda, y estas no van a, que una célula hija va a dar, una célula madre da origen a dos células hijas. Antes de la pubertad, los cordones espermáticos que estaban sólidos van a adquirir luz y entonces ya vamos a ver que vamos a encontrar espermatogonias tipo A, estas que van a iniciar la espermatogénesis a través de divisiones mitóticas, van a generar su número, lo van a incrementar, y las células tipo B son ya espermatogonias con más desarrollo, y estos van a formar los espermatocitos primarios. eh, Habíamos comentado que al convertirse en espermatocitos primarios, inician la meiosis, la primera división meiótica. Entran a una profase larga de 22 días, primera división meiótica, y se transforman en espermatocitos secundarios. Pero recuerden que esto está ocurriendo este, ya en la pubertad, desarrollándose ya los espermatocitos primarios. eh, Esta división meiótica dura, se va a detener en la profase, una llamada profase larga de 22 días. Esta sería la contraparte de la profase de la primera división meiótica, que puede durar 40 años en la mujer. Recuerden que el óvulo termina de madurar, completa su primera división meiótica justo antes de ovular. Y su segunda división meiótica al momento de la fecundación. Los espermatozoides tener una gametogénesis más corta, de tal manera que al terminar la primera división meiótica, inician la segunda división meiótica en un lapso de aproximadamente 60 a 70 días. Tenemos ya espermatozoides, espermátides, haploides. ¿Por qué? Todavía no se llama espermatozoide, se llama espermátide, porque espermatozoide tiene. Este proceso de conversión de espermatogonio a espermatozoide es de 64 días en promedio. Y cada día se producen 300 millones aproximadamente de espermatozoides. O sea, vean ustedes el número tan brutal de diferente de espermatozoides con respecto a los óvulos, ¿no? Aquí cada día se producen 300 millones. El proceso que inicia la primera división meiótica y que culmina con la segunda división meiótica dura aproximadamente 64 días. Acuérdense también que las espermatogonias van a estar en los túbulos seminíferos y van a transformarse en espermatocito primario que después, ya que se tunelizan, entonces sí ya se van a transformar
van a iniciar como espermatocito primario, espermatocito secundario. Bueno, el proceso de espermiogénesis, una vez que tenemos ya las espermátides, eh, 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 espermatozoide, y que es muy importante porque este acrosoma son la capacidad de fecundación a partir de producir enzimas, neuraminidasa y aluronidasa, en neuraminidasa principalmente, que se van a producir en el acrosoma. El acrosoma se forma a partir de el aparato de Golgi. En realidad el acrosoma va a tener una función muy importante en cuanto a la producción de enzimas y poder penetrar las diferentes capas del espermatozoide, del óvulo. La cabeza del espermatozoide está formada por el núcleo. Luego vendría el cuello, o llamada también pieza intermedia, y esta está formada por las mitocondrias. Mitocondrias llegan aquí para formar el, el, la pieza intermedia. Y la cola está formada por los centriolos. Por los centriolos. Digamos que la obtención de energía, donde acumula energía el espermatozoide, es en el cuello, en la pieza intermedia. Porque están completamente formados, entran a la luz de los túbulos seminíferos. Elementos contráctiles de la pared de los túbulos impulsan el espermatozoide hacia el epidídimo, que va a ser así como un lugar donde van a estar acumulados. Y al principio estos espermatozoides son poco móviles, pero en el epidídimo adquieren una completa movilidad. Bueno, así terminamos lo que es la espermiogénesis y nos vamos ahora para ver, eh, ahora que ya estamos plenamente, eh, ahora sí que viendo la la gametogénesis, pues es momento de hablar de la embriología del aparato reproductor femenino y masculino. Es importante reconocer que, pues, hablando de la sexualidad, y ahorita que vamos a hablar de los de la embriología de los genitales, tiene varios momentos en los cuales podemos hablar de diferentes tipos de sexualidad. En primer lugar, tenemos el sexo, podríamos decir que tenemos primeramente un sexo cromosómico, cromosómico, ¿eh? Un sexo cromosómico, y que está representado por el XY, que sería para la mujer, para el hombre, perdón, y
XX para la mujer. Este sexo cromosómico está determinado en el momento de la fecundación. Pero luego viene el sexo gonadal. Sexo gonadal. El sexo gonadal, por supuesto que para el hombre es testículo y para la mujer es ovario. Ovarios, ¿sí? Luego viene otro sexo. Bueno, dentro del desarrollo, ¿y por qué lo vamos a entender así? Viene el sexo ductal, el llamado sexo ductal. ¿Esto qué implica? Esto implica que en el testículo se van a atrofiar unos conductos mientras que van a desarrollarse otros. Y en el ovario se van a atrofiar los que se desarrollaron en el testículo y van a desarrollarse precisamente los que estaban atróficos. Es decir, en el caso de los testículos, el sexo ductal se refiere a los túbulos de Wolf néfricos o tubos de Wolf. Y tenemos los conductos de Müller, o llamados también paramesonéfricos, tubos que para que se desarrollen los genitales internos tienen que predominar los de Wolf y en el hombre predominan los de Wolf y desaparecen los de Müller. En la mujer prevalecen los de Müller y desaparecen los de Wolf. Son indiferenciados. Va a desarrollar genitales internos o genitales masculinos, femeninos, se desarrollan el sexo ductal también. Luego, el sexo, a la expresión, a la expresión del sexo, el sexo genital. El sexo genital, pues aquí ya, pues estaría representado por, para el hombre, por el pene, y ya vamos a ver que aquí también, mm, aquí tendría el mismo sexo genital. Creo que ya se trabó mi computadora. Ok, aquí. Déjenme ver que ya se trabó. Para el hombre, tendríamos que tener aquí, bueno, aquí abajito del pene tendría que ir, ahí está, ahí, bueno, debería que escroto, escroto, pene y escroto. Y en el caso ya de la mujer, sobre todo, vagina. Entonces, tenemos diferentes tipos de sexo: cromosómico, gonadal, ductal, genital. Y luego vienen otros tipos de sexo, ¿no? El sexo de asignación, es decir, el que nos asignan cuando nacemos. Quizá, hablando de colores, por ejemplo, azul para el hombre y rosa
para la mujer, ¿no? Ya, y otros contextos que ya tienen que ver con el tipo de ropa. Esta forma de ver el sexo desde la parte de embriología nos sirve mucho porque nos dice cómo se va desarrollando el sexo. Tiene que estar el sexo cromosómico, que va a determinar si se desarrolla testículo o ovario. Y luego, si ya está testículo u ovario, vamos a ver cómo es que el sexo ductal va a desarrollarse a partir de qué estructuras, qué es lo que hace que se desarrolle uno u otro. Y también, por supuesto, los genitales externos, pene y clítoris. Pero todo esto ocurre eh, en una forma en la que primero debe estar sexo cromosómico, el sexo genital, que sería lo y lo vamos a entender mejor, pero habíamos hablado de las gónadas, cómo llegan, cómo se encuentran en en la, en la cara posterior del saco vitelino, muy cerca y se introducen en la médula para formar en el testículo, primero el testículo y luego los cordones tubulares. La red testis o red testicular, que separa los cordones testiculares de los cordones testiculares, tiene una forma de herradura. Y aquí vamos a ver que ya vamos, cómo van a estar compuestos los cordones testiculares por unas células primitivas y que son las células de Sertoli, que derivan del epitelio celular. Además, vamos a encontrar algo muy importante,
las células de Leydig. Estas células de Leydig las vamos a encontrar en los cordones testiculares. Derivan del mesénquima, es decir, de la capa germinativa intermedia. Es decir, entonces, del mesodermo, vamos a encontrar que de ahí van a llegar las células de Leydig. Y fíjense qué importantemente, en la semana 8, estas células de Leydig están produciendo ya testosterona. Tan solo a la semana 8. Estamos hablando de que estamos por cumplir 2 meses de embarazo y ya las células de Leydig están produciendo ya testosterona. Recuerden que las células de Sertoli son de sostén y nutren también a las ovogonias, a las espermatogonias. El testículo en la semana 8 tiene una capacidad de diferenciar los conductos genitales y los genitales externos. Esta producción de testosterona por las células de Leydig a partir de la semana 8 en el testículo tiene la capacidad de tener papel inductor para que ahora aquí ya pasamos el sexo cromosómico, ya estamos concluyendo el sexo gonadal en el caso del testículo. Y estamos viendo que en el testículo las células de Leydig van a tener papel inductor para el sexo ductal, para que los conductos genitales, que van a ser los conductos de Wolff, se desarrollen y se desarrollen los genitales externos masculinos, que vamos a ir viendo cómo se desarrollan. Bueno, estos conductos testiculares al principio son sólidos, ya en la pubertad van a adquirir luz, y entonces se van a formar los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos se van a canalizar, se van a tunelizar ya en la pubertad. Y se unen a los túbulos de la red de testis o red testicular, que a su vez se introducen en los conductos testicular y el conducto mesonéfrico de Wolff. Se van a convertir en el conducto deferente. Este conducto deferente, fíjense cómo aquí estos conductillos son diferentes. Irse ya con lo que será la secreción de la vesícula seminal hasta llegar a la peniana, llevando los espermas hasta el pene. Y estamos diciendo que esto tuvo que ver con la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. Se desarrollaron. Entonces aquí tenemos los cordones testiculares. Aquí vemos cómo esta es conductos a formar punto azul aquí corresponde al el conducto de Wolff, uno de cada lado. En el caso del testículo, van a formar los oides que se están formando aquí. Salgan ya, por aquí está otro conducto, pero este conducto paramesonéfrico va a servir para desarrollo de genitales femeninos. En el caso del testículo, el papel inductor del
la testosterona producida por las células de Leydig, hace que se desarrollen más los conductos de Golgi o mesonéfricos y que el conducto paramesonéfrico en el embrión masculino desaparezca. Los conductos paramesonéfricos o de Müller desaparecen. En el ovario ocurre lo contrario. Los cordones sexuales primitivos se van a disociar en grupos celulares, se van a formar entonces y se van a ir unos se van a ir a la médula y viene una segunda generación de cordones sexuales. En los cordones sexuales van a estar incluidas las células germinales. Los cordones sexuales contienen células de células germinales, de red de cordón en la corteza, mientras que los cordones medulares se van a quedar en la médula del ovario, después se van a disgregar. Aquí también vamos a tener, miren ustedes, en el caso del ovario, volvemos a tener aquí conducto mesonéfrico y paramesonéfrico. Pero todavía en esta etapa indiferenciada, podemos ya nada más ver que tenemos que en la corteza del ovario vamos a tener que hay disgregación de los cordones sexuales, van a quedar unas células en la corteza. Las células planas que lo envuelven le van a dar la oportunidad de que se transformen de ovocitos primarios en folículo primario. Les decía entonces que en el tercer mes estos cordones se dividen en grupos aislados y forman las células foliculares. Cuando un ovocito primario está envuelto por células foliculares planas, tenemos el folículo primordial. Ya este folículo estas células planas irán creciendo y nos darán ya un folículo en crecimiento que será de todas maneras un folículo primario y que ha iniciado la profase de la primera división mayor. ¿Ok? Permítame un momentito, no, aquí a mis alumnos les digo, permítame un momentito. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el testículo? En el testículo, el conducto paramesonéfrico, el conducto mesonéfrico se va a degenerar, este azul que formaba el conducto deferente. Y el que va a ir creciendo y desarrollándose más es el conducto paramesonéfrico, este amarillo, o de Müller. Vean ustedes que aquí ya se le ve hasta una formita como para darnos cuenta que va a formar la trompa. ¿Eh? Fíjense, aquí estamos entendiendo entonces que al no haber papel cromosoma Y, brazo corto, no se forma testículo, al no haber testículo no hay células de Leydig que a partir de la octava semana induzcan la formación de del desarrollo de los conductos femeninos, masculinos. Por lo tanto, al no haber cromosoma Y, lo que se forma y se desarrolla es el conducto paramesonéfrico. Y el conducto mesonéfrico se va a disgregar, va a desaparecer. Nuevamente, repetimos, en la etapa indiferencial de azul,
mesonéfricos, que son los de Müller. Pero ya en la etapa diferenciada, ya vamos a tener que va a desaparecer los de Müller para el hombre y los de Golf van a crecer. Vamos a irnos adelantando aquí, pero vamos a ver algo muy interesante con respecto a lo que ocurre con los testículos. Porque habíamos dicho que las células de Sertoli tienen función de sostén y de nutrición, pero aquí estamos descubriendo que tienen otra función también muy, muy importante. Y que precisamente de Müller vamos a tener dos fenómenos muy importantes. Las células de Leydig que se van a encontrar, que van a provenir del mesodermo, del mesénquima, y que van a estar en los túbulos, van a producir la testosterona a partir de la octava semana. El testículo se formó en razón de que el brazo corto del cromosoma Y tuvo papel inductor para que se formara testículo. Luego de esto, ya en los túbulos, en los cordones sexuales y luego en los túbulos, las células de Leydig van a producir testosterona a la octava semana, y esta testosterona tendrá el papel inductor de los conductos mesonéfricos o de Wolff, y va a hacer que se desaparezca el conducto paramesonéfrico por efecto de la sustancia inhibidora de Müller que producen las células de Sertoli y que van a suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Esa es la razón por la cual induce la maduración de los mesonéfricos, las células de Leydig, con la producción de testosterona, y las células de Sertoli van a producir un factor inhibidor de Müller que va a inhibir el desarrollo de los paramesonéfricos. Ahora se está produciendo ya testosterona desde la octava semana, que tiene papel inductor en los conductos de Wolff, haciendo que estos conductos de Wolff van a favorecer el desarrollo de los conductillos eferentes, del epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Aquí estamos hablando del sexo ductal, ya no del sexo gonadal en el caso del hombre, estamos hablando ya del sexo ductal, cómo es que los conductos mesonéfricos, a partir de qué estímulo de testosterona por la célula de Leydig, y qué van a producir los conductos mesonéfricos, pues nos van a dar origen a los conductillos eferentes, epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. La dehidrotestosterona, que está siendo producida por las células de Leydig, va a también tener un factor estimulante para la formación de los genitales externos en el hombre, el pene, el escroto, fíjense, y la próstata. Vamos a dejar hasta aquí la clase para que mañana hablemos del papel inductor de los ovarios y ya hablemos directamente de los genitales externos. Vean ustedes que todo se está dando en un momento diferente. Para que pueda haber células de Leydig necesitamos que haya testículo. Para que haya testículo necesitamos que haya brazo corto del cromosoma Y. Nos vemos mañana, por favor. Que tengan buenas tardes.